Señor presidente, señorías, asistimos al debate sobre la moción subsiguiente a la interpelación. Yo creo que muchas de las cosas que se pueden decir hoy, de las que se han dicho ya fueron comentadas en el debate sobre aquella interpelación. Vaya por delante que celebro el que haya habido acuerdo, que se haya presentado una enmienda transaccional y que se vaya a ofrecer la información con toda la transparencia que es absolutamente necesaria y deseable. Y celebro que se haya hecho así también porque yo creo que a la transparencia hay que unir otro concepto al que yo también hacía alusión en aquel debate, que es el rigor, porque la verdadera transparencia es la que facilita datos ciertos, datos contrastables y contrastados, y que, por lo tanto, ofrece información de calidad sobre la cual se pueden tomar con posterioridad las decisiones a que haya lugar. En esa vocación de ofrecer datos de calidad, yo hacía referencia en aquel debate a que las cuentas oficiales de esta sociedad, una sociedad anónima, SOGEPSA, están auditadas, están depositadas en el registro mercantil, cerradas a 31 de diciembre del 2011 y son públicas y accesibles para cualquiera que lo quiera consultar a través del registro mercantil. Es en esa consulta de donde yo sacaba ese dato, señor Cuervas, al que usted hacía alusión ahora. Y claro, evidentemente hay que decirlo con todo rigor, el dato que yo citaba era el dato de 31 de diciembre del 2011, que son las últimas cuentas auditadas y disponibles. La consejera es cierto que en aquel debate facilitó otra cifra. Bien, puede que sea que con el correr del año, con el correr del ejercicio vigente, esa cifra de endeudamiento se haya reducido en el porcentaje que ella señalaba. Lo cierto es que los datos que ahora mismo están disponibles, los datos, ya digo, ciertos, rigurosos y contrastables y contrastados, son estos. Es un endeudamiento de 192.907.000 euros, 156 a largo plazo y 36 a corto. Por eso es bueno, ya digo, la enmienda, entiendo, porque necesitamos trabajar con datos ciertos. Yo, desgraciadamente, el discurso sobre los datos y sobre las cifras, que es muy recurrente, no digo solo en esta Cámara, digo en el debate político en general, les confieso que en algunas ocasiones hasta me aburre, ¿no? Porque yo creo que para algo existen las instituciones, no digo instituciones jurídicas, instituciones, marcos normativos que definen de alguna manera qué datos son los relevantes y con qué datos hay que trabajar. Y, por lo tanto, yo creo que muchas veces perdemos demasiado tiempo discutiendo datos, cuando lo que deberíamos discutir aquí sería políticas, horizontes de futuro y soluciones a los problemas. En cuanto a los problemas, yo citaba en aquella interpelación dos problemas que creo que afectan a SOGEPSA. Comparto con el interpelante y hoy autor de la moción la sensación de que los procesos de transparencia y de concurrencia de esta sociedad no han sido todo lo claros y lo jurídicamente fiables que hubiese sido necesario, pero también le digo una cosa al autor de la moción, esto atañe a todos, porque de esta sociedad yo criticaba su naturaleza jurídica aquel día, creo que está cuestionada también por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero de esa sociedad se han servido profusamente prácticamente todo el arco político de esta comunidad desde el año 84. Es una sociedad que está creada en el año 84 como un agente urbanizador, como un ente instrumental de la administración pública, y yo cuestiono que en muchos casos se ha utilizado al margen de los principios de publicidad y de concurrencia que yo creo que en toda actividad pública tienen que darse siempre, siempre. Es cierto que había dudas jurídicas, pero entiendo que después del fallo de este Tribunal Superior de Justicia, ninguna duda debería de existir ya de que esos principios de publicidad y concurrencia afectan también a SOGEPSA, sobre todo en aquello que hace referencia a la comercialización y a la enajenación de las parcelas, que en muchos casos se benefician de forma, digamos, privilegiada los partícipes de la propia sociedad que, advierto, como ustedes todos saben, no son solo entidades públicas, sino también entidades privadas.
Y ahí es donde yo entiendo que hay un fallo serio que afecta a la naturaleza jurídica de esta sociedad. Pero vuelvo a decir que es un instrumento que todos ustedes han usado profusamente. Es más, le puedo decir, aquel fallo, yo creo que lo comentó la consejera, ese fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que es del 26 de mayo del 2011, hace referencia al urbanismo valenciano. Al urbanismo valenciano. O sea, que cuando utilicemos ese fallo que cuestiona la manera en que se ha hecho también el urbanismo allí, yo sinceramente no me gustaría que lo utilizásemos o que alguien lo utilizase como ejemplo para el urbanismo que queremos para Asturias. Por lo menos yo no es mi modelo, no es ese modelo, porque de alguna manera otorga prerrogativas públicas, que son de las administraciones públicas, para beneficios privados. Y eso es lo que se ha hecho con el urbanismo durante muchísimos años, y lo han hecho todos ustedes. Ya digo que parece que hay una coincidencia, porque los dos han usado esa sentencia. En su caso, la consejera, cuando compareció aquí a contestar a la interpelación, y usted lo usa en el sentido contrario, pero curiosamente yo creo que todos sabemos quién gobierna y quién ha gobernado en Valencia a lo largo de todos estos años. La segunda cuestión, efectivamente, es un asunto relativo a, yo lo denominaba la burbuja del suelo industrial. Es cierto que hay... esto no es una cuestión tampoco exclusivamente de Asturias. La mayoría de los problemas que tenemos no son exclusivamente nuestros, es cierto, pero tenemos que empezar reconociendo que uno de los grandes problemas que tiene esta sociedad SOGEPSA, es la burbuja de suelo industrial que ahora mismo hay disponible en Asturias. Usted decía, yo citaba unos datos que eran 531.844 metros cuadrados disponibles de parcelas, pero la superficie neta industrial, que no son solo las parcelas, sino el conjunto de áreas urbanizadas, ahora mismo sería de 1.371.189, con datos superficie neta industrial. Y a la superficie, digamos, exclusivamente de parcelas destinadas, lo que es la parcela destinada al uso industrial, al medio millón deberíamos de sumar los 671.189 de bobes, y no añado los más de 600.000 metros cuadrados de la Zalia, a punto de finalizar, porque si sumásemos todo eso, fíjese que la cifra es bastante más alta. Bien. Lo que pasa es que de lo que estamos hablando de SOGEPSA es la que tiene esa bolsa de parcelas industriales disponibles en este momento de más de medio millón de metros cuadrados. Pero sumando, cuando se acabe Bobes y cuando finalice la Zalia, tendremos algo más de 1,5 millones de metros cuadrados disponibles en el área central de Asturias, prácticamente. Y yo creo que eso es una burbuja de suelo industrial. Y además, yo les decía, la planificación de este suelo, de la mayor parte de este suelo, data del año 2009. En el programa especial de espacios industriales del Principado de Asturias, que emanaba precisamente de la CEBA. Es decir, en el año 2009 se hizo una planificación que ya no era la adecuada, que ya no era la correcta en función de los datos económicos que disponíamos en aquel momento. Que otras comunidades estén en esa misma circunstancia, y lo están, y en algunos casos bastante peor que nosotros, a mí, en todo caso, no me consuela y no me sirve para dejar de reconocer que tenemos ese problema delante, ¿no? Y tenemos ese problema porque efectivamente tenemos una sociedad con una carga financiera muy, muy alta y con una actividad, con una cifra de negocio muy baja. No voy a repetir las cifras porque las di aquel día con los datos de 31 de diciembre del 2011. Y tenemos que plantearnos qué vamos a hacer, qué solución dar a este problema. Celebro los cantos a la transparencia que ha efectuado el portavoz del Partido Socialista, los comparto absolutamente, tanto que los comparto que por eso era una de las causas por las cuales yo cuestionaba y cuestiono la naturaleza jurídica de esta sociedad, que se ha usado en muchos casos para evitar precisamente esa transparencia y la concurrencia que debe de predicar siempre cuando estamos hablando del ejercicio de potestades públicas. Por lo tanto, si ahora queremos cambiar la orientación, bienvenida sea. Encontrarán mi apoyo, desde luego, para todo lo que sea dar cuentas a los asturianos, actuar con rigor y actuar con transparencia, pero también con rigor, porque si hablásemos de un informe con las cuentas a fecha de hoy, sin cerrar el ejercicio
sin saber qué datos fiables, contrastados y contrastables vamos a utilizar para ese informe, creo que no estaríamos dando la información que los asturianos se merecen, porque tiene que ser una información, como ya digo, rigurosa. Como eso se ha solventado a través de esa enmienda transaccional, contará la moción con el voto favorable de nuestro grupo. Muchas gracias.